Buenos días, hermanos. Bendecido domingo, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor. Esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Estamos aquí ubicados en la calle 27 WK13, en la primera sección de la urbanización Santa Juanita. Tenemos aquí una silla con su nombre. A los hermanos que están en las redes sociales, cuando busquen pueden acercarse. Son nuestros pastores, la pastora Wanda Meléndez y el pastor Jorge Ortiz, y mi nombre es Carmen Aponte, capellana Carmen Aponte. Así que bienvenidos sean todos, tanto los que estamos aquí en la nave como los que están vía internet. Siempre le presentamos nuestros trabajos al Señor, pidiéndole al Todopoderoso que dirija nuestro proyecto del día de hoy. Padre, sé tú en mí, que esta información, que es tu palabra, que yo la voy a estar desmenuzando y explicando, Padre, que llegue a donde tú quieres que llegue, que traspase todo tiempo y todo lugar, mi Dios. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, hemos estado en estas últimas clases, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen. Primero hablamos de las relaciones personales, las interpersonales, ¿verdad? En los ministerios, en la iglesia, cómo nos debemos tratar, cómo no nos debemos tratar. Luego hablamos del llamado y la vocación cristiana, y hablamos de que todos tenemos un llamado, y que si usted no conoce cuál es su llamado, pues que se comunique con Dios, que ore, porque Él le va a decir cuál es su llamado. Luego estábamos hablando en la clase pasada, que fue tan cerca como el viernes, que se transmitió. Si los hermanos que están en Facebook no la han visto, la clase 17, la lección 17 se transmitió el viernes, y es bien importante que la escuchen, que la vean. Porque a pesar de que dice enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia, el Señor tiene en cada uno de nosotros un líder. Y estamos comisionados, nos tiene un llamado, ¿verdad? Pues algo va a haber ahí para usted. Así que continuamos hoy con las prácticas espirituales para los líderes cristianos. Yo le modificaría el título a la lección: prácticas espirituales para el cristiano, porque yo veo y quiero ver que en cada uno de nosotros y de ustedes el Señor tiene un proyecto, y para eso nos prepara y nos desarrolla como líderes, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos? ¿Cuál es la gran comisión de nosotros? Ir a difundir el Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues para eso nos tenemos que preparar. Y tenemos que saber, conocer cuál es nuestro llamado, debemos saber cómo nos vamos a dirigir dentro y fuera de la congregación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a trabajar un poquito más directamente con unas prácticas espirituales que el cristiano debe practicar constantemente. No es de vez en cuando, no es los domingos, no es el día de la clase bíblica, no es el día que, yéndome a lo personal, ¿verdad? No es el día que yo voy a dar la clase, que ese día yo voy a orar, voy a venir por ahí echándole bendiciones a la gente en el camino, solamente ese día. No corresponde a ese día. Corresponde a que mi diario debe ser de esa manera. ¿Por qué? Porque yo soy el reflejo de lo que Dios ha trabajado en mí. Se supone que yo irradie, que esto yo lo digo desde la primera clase que di, con el ejemplo del espejito, de la luz que recibimos del Señor cuando nos relacionamos con Él, y que eso es lo que nosotros debemos proyectar. Eso es lo que debe salir de nosotros. Ok, lección 18. Hoy vamos a estar, para los que están buscando en sus Biblias, identifiquen Primera de Timoteo, capítulo 4, Segunda de Timoteo, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a estar ahí solamente.
La verdad central de esta lección: los líderes cristianos deben vivir como un ejemplo de santidad para todos. Versículo clave: Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esta clase, pues yo la voy a comenzar al revés. ¿Qué Dios nos quiere decir hoy? ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque sé que hay muchas personas que les gusta hacer anotaciones. Y yo quiero que sepan qué es lo que Dios espera con esta lección, qué es lo que se espera lograr para que usted haga sus anotaciones basado en eso. Dios desea que las personas sean transformadas y muestren características y comportamientos distintos que den testimonio ¿de quién? De Él. A medida que el Espíritu obra en nosotros, conformándonos a la imagen de Jesús, crecemos en pureza, nos sumergimos profundamente en la palabra y llevamos a otros a crecer también. Nos transformamos, desarrollamos un carácter y ayudamos a otros a ¿qué? En esa transformación. ¿No? Qué interesante. Pero habla de que nos tenemos que sumergir profundamente en su palabra. Las escrituras que exploraremos hoy nos animan a pensar en el ejemplo que damos a los demás. Si las prácticas espirituales de los líderes cristianos están destinadas a dar un ejemplo de santidad a todos, entonces son asuntos sumamente importantes. Nosotros no podemos ser luz en la casa y oscuridad en la calle. Nosotros tenemos que ser luz en la casa y luz en la calle. ¿Que no somos perfectos? No somos perfectos. Hay un tipo de entrenamiento espiritual y quiero llevarlos a que vayan pensando en un entrenamiento de un atleta. Hay un tipo de entrenamiento espiritual que todos debemos practicar para fortalecer nuestra relación con Dios y cumplir su propósito. De estos pasajes van a dar una inspiración en búsqueda de una vida piadosa y el crecimiento constante en la palabra. Ahora, vamos a pensar en ese entrenamiento. Un atleta de alto rendimiento ¿puede estar en la casa sin hacer nada? No. Aunque el descanso es parte del entrenamiento, usted descansa entrenando. ¡Oh, qué interesante! ¿Y cómo entrena el cristiano? ¿Cómo entrena? ¿Qué puede hacer un cristiano para entrenar? Para entrenarse en la palabra. Andrés. Orar, ayuno, oración y la lectura de la palabra. Ese es el entrenamiento para nosotros los cristianos que somos de alto rendimiento. ¿Y por qué de alto rendimiento? Porque somos de todos los días. Y porque nosotros vamos a ser luz para otros, porque el Señor nos va a estar utilizando, pero a la misma vez tenemos que alumbrarnos nosotros mismos, porque nosotros nos vamos a estar enfrentando a lo mismo que se enfrentan los demás, ¿o no? O porque yo soy cristiana ya no tengo ninguna situación. ¿Qué ustedes creen? Noelia, hermana Noelia. Parte de ese entrenamiento es hablar en lenguas, como dice la palabra, hablar en lengua o orar y cantar en el espíritu. Está hablando de hablar en lengua. La misma palabra en Corintio dice que las lenguas edifican el espíritu. Si tú como cristiano no estás tomando cada día un tiempo para hablar en lengua, ese espíritu
se puede decir que en esa parte no lo estás edificando, porque la lengua es tu espíritu con el Señor. La misma palabra te dice que las lenguas, está en Corintios, los que están anotando. Danos la cita, por favor. Sí, está en 1 Corintios, capítulo 14, te digo específicamente, así, déjame ver. Ok, el 14 dice, 14 dice, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14. exacto. Perdona, voy a leer desde el 12. Dice, así también vosotros, pues, que anhelamos dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Disculpame, eso no era. Ok, dice el 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está hablando de orar y cantar en lengua. En lengua. Y también con el entendimiento, que es pues, español para nosotros, ¿verdad? El lenguaje de nosotros. Acciones de gracia. O sea, el espíritu está dando acciones de gracia si siguen leyendo, pero estoy buscando específicamente el que dice. Si alguien aquí me puede ayudar, vamos a ayudarle en Primera de Corintios, capítulo 14, en la búsqueda. No tengo aquí mi celular. Ok, más fácil, exacto, con el celular, se lo busco más rápido con el celular. Se edifica a sí mismo. En 1 Corintios 14:4, ya yo estaba por allá arriba. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Cuando tú hablas en lengua, tú estás edificando tu espíritu, a sí mismo se edifica. Más adelante en ese verso 14 dice que no impidáis hablar en lengua. O sea, saca un tiempo que es parte de nuestro ejercicio como cristianos. Saca un tiempo cada día el hablar en lengua, el cantar en lengua, como dice aquí la palabra, en el espíritu. Amén. Ok, pues entonces son varias cosas, ¿verdad? Ya Noelia nos habló de una en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, para los que están en las redes sociales y deseen buscar la cita. Primero que todo, mantenernos puros. El cristiano debe mantenerse puro, ¿verdad? Se tiene que ejercitar para la piedad y tiene que apartarse de la iniquidad. Iniquidad es desigualdad. Entonces, cuando habla de ejercitarse para la piedad, es cada día buscar ser compasivo, ¿verdad? Que tener un corazón suave, que sea compasivo, que tenga empatía con los seres humanos, con los demás y con las situaciones que los demás estén pasando, aunque usted nunca haya pasado por algo similar. Hay que tener esa compasión y esa empatía. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Si quiere yo lo hago. Tere, Andrés, por favor. Tere el micrófono, mi amor. La hermana Tere nos va a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ni presten atención a fábulas y de no pasión,
Primera de, no, Tere, vamos a verificar. Primera de Timoteo, capítulo 4. Timoteo 4, 7. Estamos en vivo ya todos. Derecha la fábula prófana y de viejas ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Anteriormente, en esta misma unidad vimos que los falsos maestros estaban plagando la iglesia en Éfeso. Estaban muy interesados en los mitos y argumentos especulativos sobre los orígenes. Timoteo, por el contrario, no debía tener relación alguna con actividades tan impías, más bien debía entrenarse para la piedad. Pablo prescribió un uso mucho mejor de nuestras energías. Ejercítate para la piedad. ¿Qué significa ejercitarse para la piedad? Como les dije, piensen en un atleta. ¿Qué tiene que tener una persona para lograr ejercitarse efectivamente en la piedad? Autocontrol y disciplina. ¿Es lo mismo que necesita un atleta? Sí, pero más allá de lo corporal, que nadie está diciendo que no es bueno ejercitarse en lo corporal, porque los cuerpos hay que cuidarlos, ¿verdad? Pero entonces tenemos que trabajar la parte espiritual. ¿Y por qué tenemos que tener autocontrol? Alguien que me diga por qué necesitamos autocontrol. ¿Por qué necesitamos autocontrol? Alguien que me diga por qué necesitamos autocontrol y alguien que me diga por qué la disciplina. ¿Quién dice yo? Andrés. Entiendo que hay que tener autocontrol por el hecho de que uno quiere orar, el cuerpo a lo mejor quiere dormir, y uno pues tiene que someter al cuerpo a las cosas del espíritu, y tienes que tener ese control, esa disciplina. Esa es disciplina. Como el deportista, al principio va a ser, que es autocontrol. Bueno, ahí estaban las dos, pero ya que tú quieres hablar de las dos, pues vamos a hablar de las dos juntas. Se asemeja mucho al deportista porque, de lo que estás hablando, porque al principio va a costar más. Luego, mientras más uno lo vaya haciendo y vaya ejercitándose en esa área, más disciplina o más fácil acceso va a tener, pues en este caso, a estar haciendo las cosas del Señor, a tener piedad, y se tiene que hacer practicar todo el tiempo, porque el atleta, por más rendimiento que tenga, si deja de practicar un mes o 2 meses, empieza a perder toda esa ganancia, se empieza a perder, y es prácticamente lo mismo. Ok. Noelia. En lo que llegas a Noelia, yo voy a decir algo. Para cualquier meta que nosotros nos tracemos en la vida, cualquier meta, va a requerir autocontrol y disciplina. Si yo quiero bajar de peso, tengo que tener autocontrol, porque aunque en mi casa les gusta comerse las chuletas fritas, yo no me las como fritas. Yo las hago en un sartencito que se dore, ¿verdad? Pero tengo que tener ese control y yo tengo que hacerle las fritas, ¿verdad? A la aclaración. Yo tengo que hacer las fritas, pero no me las como. Yo me como las que preparo para mí. Y la disciplina es esa constancia en hacer lo que tengo que hacer para lograr mi meta. Pues entonces el cristiano
¿qué tiene que hacer? ¿Contra qué batallamos nosotros? Con la carne. Ahí es el autocontrol. Por ahí va Noelia. Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día está la disciplina. Cada día es la disciplina. Esto no es que tú dices hoy, Señor, mi vida es tuya, y mañana sigues con tu agenda regular. Autocontrol. Primero, que el Señor no te va a pedir algo que tú no puedas dar. Por eso Él nos dio el Espíritu Santo, que ahí no sé si lo vas a leer en 2 de Timoteo, capítulo 7, dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Dominio propio. Si el Espíritu te dice, ejemplo, hay tantas series en Netflix, y mezclándose tanto la agenda, la palabra nos dice que no podemos entretenernos, o sea, la palabra nos dice no te entretengas todo el tiempo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Tú puedes entretenerte hasta cierto límite. Tampoco es que estés todo el día viendo series. Entonces viene el autocontrol. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si hay alguna serie que no me conviene, está en mí, porque no es que el Espíritu Santo va a tomar control de mi mano y va a apagar el celular. Está en mí en tomar la decisión y no hacerlo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El pastor y capellán Teddy Fuentes tiene un grupo de oración que se conecta vía Zoom todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Yo me comprometí, no con el pastor, yo me comprometí con Dios de ese tiempo, yo dedicarlo a estar en ese grupo. ¿Qué ha pasado de todo? A esa hora empieza un programa que me gusta, la llamada de alguien que estaba esperando, me da hambre, me da sueño, todo, cualquier cosa, por interrumpir para que yo rompa con mi compromiso. Pues ahí hay una mezcla de autocontrol y de disciplina. Cuando no tengo que trabajar, me levanto a las 6 de la mañana, un poquito antes, para estar presentable en la cámara, y me conecto a Zoom, porque eso es un compromiso que yo hice con Dios, de dedicar esa hora, ese tiempo. Así que ese es otro ejemplo de cómo el cristiano tiene que hacer las cosas. Les di los dos ejemplos, tanto en la parte física, de si yo quiero bajar de peso, pues no me puedo comer la chuleta frita, me la tengo que comer a vaporcito, o no debo, porque realmente, ¿verdad?, no me la puedo comer, pero estoy rompiendo, estoy perdiendo el control. Si yo tengo una meta, yo tengo un objetivo, pues yo tengo que ir tras él. Entonces, en lo espiritual, también yo tengo que sacar esos entretenimientos que se van a meter en el medio para distraerte y sacarte del rumbo que ya tú trazaste y de romper el compromiso que ya tú hiciste con Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo en esto de autocontrol y disciplina? Lourdes. La pastora Lourdes. Dios te bendiga. Sí, mira, yo quería decir que la tecnología nosotros la podemos usar positivamente o negativamente. Ahí tenemos el autocontrol, porque en las redes sociales hay de todo y nosotros cogemos lo que vemos y lo que no vemos. Ahí tenemos que ejercitamos, ¿verdad?, la sabiduría y el tiempo que lo vamos a ver. Y el tiempo. También en la televisor
a veces uno va a ver alguna serie y yo últimamente he estado pendiente arriba cuando te dice contenido tal cosa, palabras, cosas así, pues ya yo sé que no es algo que me edifique. Y entonces pues ahí está el autocontrol y la decisión de saber qué es agradable a Dios y qué no. Amén. Cuando nosotros vamos a ver algo en la televisión, nosotros debemos de pensar si nos edifica a nosotros o edifica a los que están a nuestro alrededor. Y esa es una de las formas. La tecnología, como dije, pues es buena y es mala. Es buena y es mala. Estoy cerquita, yo creo que sí, sí. Como dos. Porque la misma tecnología pues nos da esos recursos de nosotros poder orientarnos. Inclusive las películas tienen ¿cómo se le dice? Categoría y tiene un resumen de qué se trata la película. Eso es importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y si no, haga el ejercicio, propóngase algo, haga un compromiso con Dios y ya va a ver cómo o le va a picar el hambre en ese momento, o se le va a antojar algo, o quiere salir, o lo llaman, una llamada que usted está esperando. Hermana Noelia. Sobre el autocontrol y también disciplina. Algo que estábamos hablando esta semana, ya ni me acuerdo si fue en oración o fue en lo de adoración, lo que hablamos. Nosotros, si la palabra dice pensar solamente en lo bueno, creo que fue en adoración que estábamos dando los ejemplos. Autocontrol sería si uno está acostumbrado a decir, ay, este cuerpo mío, estas piernas mías, esta cabeza mía siempre me duele y siempre quejándote. Y el Señor te está hablando de pensar todo solamente en lo bueno. En la lengua está la vida y la muerte. Ay, que esta enfermedad mía, y la haces tuya como si fuera tuya. Empieza entonces, ya ahí sería disciplina y autocontrol. Disciplina en de que cada vez tener versos bíblicos y todos los días decir gracias Señor, porque tu palabra dice que yo estoy sana, gracias Señor, porque tu palabra dice que tú me has dado sabiduría e inteligencia, y empezar a declarar lo que la palabra dice de nosotros. Y ahí es la disciplina todos los días, aunque este día, por ejemplo, si estás hablando de enfermedad, aunque ese día te sientas bien, seguir declarando gracias Señor porque tú me has sanado. Eso es disciplina, está renovando tu entendimiento. Y entonces el autocontrol es que cuando te escuches, cuando empieces a hablar en conversaciones cotidianas, porque aquí es cuando sale, en conversaciones cotidianas, cuando empieces, ay, a mí me duele aquí, y viene la competencia de trofeos de a quién le duele más y quién le pasó más. Móntese en un elevador, en un edificio médico. Eso es. Exacto. Entonces, cuando empieza esa competencia de trofeos, porque lo presentan como trofeos, de que me duele y de que me pasó, ahí viene el autocontrol. Y ahí tú puedes aprovechar, si te montas en un elevador del hospital o estás en una sala de espera, ¿verdad? Y empiezan a hablar quién le pasó a todo quién. Ahí tú puedes aprovechar para ministrar sutilmente. ¿Tú sabes qué? A mí antes me dolía, pero el Señor me sanó completamente y ahora a mí no me duele nada. Porque el Señor eso es lo que... Y por ahí, ¿verdad? Entra. Es algo... Es una disciplina que tienes que hacer y es un autocontrol en cuando viene la situación. Es como el Dios te bendiga. Yo en ocasiones veo que hay tantas personas tan amargadas en un mismo sitio, protestando o quejándose o refunfuñando, y cómo les cambia la cara cuando uno llega y dice, Dios te bendiga. Dios les bendiga. El hermano Samuel quiere compartir. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser llenos
en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. No te me adelante, que vamos a llegar a lo de la madurez. Por ahí vamos, Samuel. Por ahí mismo es que vamos. Ok, apártese de la iniquidad. Retomando la necesidad de decir no a ciertas cosas, nos entrenamos para la piedad. Echemos un vistazo al mandato de Pablo de mantenernos puros. Es importante recordar que la pureza personal por sí misma no es nuestro objetivo final. Por el contrario, el propósito de nuestra santificación es ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, que yo me mantengo puro, pero no es para yo mantenerme puro y ya. Ese no es el propósito final. Llegué a eso, obtuve la pureza, trabajo para eso, ¿verdad? Me entreno para eso. Pero ¿para qué realmente el Señor quiere que yo sea pura? Para servirle. Para servirle, no es para quedarme con eso. Así que no seamos egoístas, suelten. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Solo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. También puede buscar Levítico 24, 16, Isaías 52, 11, Salmos 34, versículo 14, Proverbios capítulo 3, versículo 7. Si desea, se lo anoto luego. La redacción deja en claro que el mal que debemos evitar incluye acciones malvadas o la cualidad de la maldad, no a las personas. Vamos a dejar a un lado aquellas cosas que sean malvadas, pero vamos a dejar a las personas. No. ¿Qué aborrece Dios? El pecado. ¿Aborrece el pecador? Lo echa a un lado. ¿Para quién es el plan? El pecador. Así que, Samuel, tú estudiaste, tú leíste esto. Aspirar a ser instrumentos honrosos que el Señor usará para propósitos nobles. Todos los cristianos debemos estar abiertos a la obra santificadora y purificadora del Espíritu Santo de Dios. Vamos a la segunda parte. Ya hablamos de mantenernos puros. Carmen, perdona. Sí. Yo creo que es importante en los textos que leíste hacer el resumen, porque ¿verdad? De lo que es el mal. No voy a decir los textos, porque ya los dijiste, pero apunté aquí, apártate de todo. Vuelve y repite, como en Timoteo, apártate del mal. Sí. Para los hermanos que están en las redes sociales, cuando terminemos la transmisión, le vamos a copiar todos los textos. La idea de copiarlos es que usted pueda revisarlos y pueda verificarlo. Obviamente nosotros por el tiempo, ¿verdad? Pues vamos en algunos momentos vamos más acelerados, no porque sea menos importante, sino, ¿verdad? Porque también tenemos que cumplir con un tiempo asignado. Pero gracias, Lourdes, por la observación. Vamos a continuar. Hablamos ya de mantenerse puros, ¿verdad? O sea, fue la primera parte con el ejercitarnos para la piedad y apartándonos de la iniquidad. Vamos a la parte 2. Comprometernos con el estudio y la doctrina. Ahí lo que nos dice, el punto número 1 es ser un estudioso de por vida y ser fiel a las escrituras. Ahora vamos a profundizar un poquito. ¿Quién me lee? 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 15 y 16. 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 15 y 16. ¿Quién dice amén? Samuel y Diana. Vamos, Diana está más cerquita del micrófono. Samuel, te corresponde el próximo. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Amén. Cuando logramos una meta, es muy gratificante levantar los pies y dormirnos. En lo que le dicen dormirse en los laureles, ¿verdad? Ahí, ya, lo logré y ya. Pero Pablo desafió a Timoteo a no tener este tipo de mentalidad cuando se trataba de las Escrituras. Nuestro estudio de la palabra de Dios nunca puede agotar su riqueza, por lo que debemos de ser estudiosos diligentemente de por vida, constantemente. Dígame si usted no lee un versículo bíblico más de una vez y encuentra más riqueza. Un mismo versículo, un mismo pasaje bíblico le puede ministrar de distinta manera, en distintos momentos. Así que esto es de por vida. No piense que ya me leí la Biblia, ya se acabó. No funciona así. En 1 de Timoteo capítulo 4, los versículos 13 y 14, Pablo animó a Timoteo a seguir leyendo públicamente las Escrituras, ejerciendo su don espiritual en la predicación y la enseñanza. Siguió esto con un énfasis adicional en la importancia de una devoción continua en estos asuntos. Pablo le dijo, en versículo 15, ocúpate en estas cosas. En los días de Timoteo, pero aún más en los nuestros, muchas distracciones diluyen nuestro enfoque, nos desvían, las cosas que se meten en el medio para distraernos. Todos nosotros debemos continuamente acercarnos a Dios, sumergiéndonos regularmente en las Escrituras y escuchando al Espíritu. O sea, no es solamente hablar, no solamente leer. En ocasiones hay que hacer silencio para escuchar también lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Eso es bien importante. A veces pedimos, pero seguimos insistiendo y pidiendo y haciendo ruido y no nos sentamos a escuchar qué es lo que Dios quiere. Además de que cuando pedimos, pensamos que yo pido, y hay personas que viven la vida pidiendo lo mismo y nunca analizan que tal vez el Señor no lo ha dado porque no es lo que te conviene. Así que ser fiel a las Escrituras. El hermano Samuel nos va a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Versículos 14 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Persistid tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El próximo, el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Todo aprendizaje debe tener como base la palabra de Dios. Las Escrituras son el fundamento para la salvación y para crecer en la fe y la práctica. Son inspiradas por Dios. Nos llevan a la presencia, a su presencia, y nos forman en el tipo de personas que Él quiere que seamos. No es lo que nosotros queremos ser, es en lo que Él quiere que nosotros seamos.
Los falsos maestros contra los que advirtió Pablo estaban infatuados con la especulación, los mitos y cualquier cosa que agradara a la gente con comezón de oír. Infatuado es enfocado, obsesionado con las cosas que la gente quería escuchar. La palabra de Dios en ocasiones nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Sí, no, porque cuando nos corrige, nos confronta, cuando tú no vas con unos ojos espirituales y tú vas con unos ojos carnales y la palabra te confronta, tú no estás leyendo ni escuchando lo que tú quieres escuchar. Sí, pero si estás haciendo la voluntad del Señor. Si lo estás viendo con ojos espirituales, sí. Sí. Tiene las dos. Sí, pero cuando nos confronta, cuando a nosotros nos regaña, cuando un patrón no te regaña, ¿a ti te gusta? Bueno, si uno tiene la madurez, porque Todavía no hemos llegado a la parte de la madurez. Venimos ya mismo. porque si yo hago algo malo, y yo creo que esto ha pasado a varias personas que dicen, ay, yo me pasaba haciendo esto y papi no me decía nada, pero eso lo que significa es que él está reclamando que como papi o mami no me decía nada, en verdad no me quiere porque el Señor regaña o corrija, o sea, nuestros padres corrigen, y si yo sé eso... Eso tú lo estás viendo en la madurez espiritual, con madurez espiritual. Noelia. Pablo, en hebreo, bueno, entiendo que es Pablo por la forma de escribir, etc. En la palabra en hebreo nos dice algo bien tajante. Y es algo que, mira, es bíblico. Dice Hebreos capítulo 12, versos 7 y 8. No sé si lo tenías ahí, pero lo voy a leer. Adelante. Dice, voy a leer desde el 6, que es lo que Andrés estaba hablando. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Mira lo que dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Eso quiere decir. Eso es palabra, claro que sí. Estamos hablando de un proceso de transformación. Así que no lo veamos como que ya yo estoy maduro espiritualmente y no me va a molestar la corrección. La realidad es que la persona que no es madura y está en el proceso de transformación, o póngale que está comenzando en los caminos del Señor, o póngale que no está en los caminos del Señor, no le gusta la corrección. Es más, hay personas que no leen la palabra porque no les gusta lo que leen, porque en todo momento ellos viven, ¿verdad?, en pecado y la palabra los está confrontando y ellos huyen, el ser humano huye. A ver. Así que sí, luego que se dé esa transformación en el proceso que vamos desarrollando una relación con Dios, sí vamos aceptando la corrección. Y también es así que en algún momento, ¿cómo lo digo? Ha venido, ¿verdad?, el Espíritu Santo dentro de una misma congregación. Un pastor ha corregido una oveja y la oveja se ha enojado, se ha ido, se ha cambiado de iglesia. ¿Ha pasado? Sí. Porque en el proceso, por eso es que es importante que esto sea constante y este entrenamiento sea como atleta de alto rendimiento, constante y con disciplina. Porque si en un momento tú te desvías o te descuidas o te vas al descanso, puede venirte un momento así.
y entonces puedes reaccionar. ¿Sí? El hermano Samuel quiere aportar. Sí, muchas veces nos pasa que hacemos algo fuera de lugar y entonces pues cuando llega la palabra no queremos aceptarla, pero si nosotros tenemos en nuestro corazón servirle a Dios en espíritu y en verdad, reaccionamos y que recapacitamos y entonces obedecemos. Amén. Amén. Amiguito, también está la otra vertiente de, yo sé que estamos hablando de personas no maduras, pues que no aceptan la corrección, pero si una persona, a lo mejor tiene vamos a poner, está en una prédica, está predicando la primera o segunda vez, y mete la pata como quien dice, y nadie lo corrige, ni le dice nada porque dijo algo que no es bíblico, y nadie le dijo, nadie se entera más tarde, eso va a molestar también, pues dice, wow, nadie me corrigió. Sí, no, definitivamente ahí vamos a la parte del apoyo en los ministerios. Ahí viene la parte del apoyo en el ministerio, porque tú como hermano, tú como pastor, tú como ministro, ¿a quién vas a apoyar? Tienes que apoyar a tus compañeros, porque estamos en la misma batalla, ¿verdad? Estamos en la misma batalla en el día a día, entonces somos humanos y podemos errar. Claro que sí, nos podemos equivocar y no está mal. En algún momento yo he dicho algo y el pastor me llama y me dice, Carmen, muy buena la clase, pero mira, ¿verdad? Y yo no me puedo molestar, yo lo que tengo, lo debo, porque no lo tengo, porque esto es como Dios es tan caballero que nos invita a subir, nos invita a estar con Él, pero deja que nosotros decidamos. Yo debo, entonces mi reacción debe ser de aceptación de la corrección y con humildad trabajarla, ¿verdad? ¿Algo más? Iba a decir que la humildad. La humildad. Porque es lo que impide que, si a ti te molesta que te corrija, ¿sabes qué es verdad? Pues es el orgullo, que es lo que la persona que si no se molesta por algo, pues ya Sí. sabe. Si lo llevamos al contexto de la clase, en clases anteriores hablamos de eso que Pablo le dijo a Timoteo, las características que debía tener, y entre ellas la primera fue humildad. ¿Está bien? Timoteo debía estar anclado en la verdad certera de la palabra de Dios. El objetivo es avanzar continuamente en la comprensión de la Biblia, el estándar por el cual se debe evaluar cualquier afirmación de la verdad. ¿Quién formó a Timoteo? ¿Quién formó a Timoteo? Su formación espiritual, su conocimiento de palabra, ¿quién se lo dio? Su mamá, su abuela, su mamá, y luego Pablo. Timoteo no debía desviarse del fundamento enseñado por estas tres personas, sino persistir en él. El verbo que usa Pablo es el que usó Jesús en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, para decirle a sus discípulos que permanezcan en él, la vid verdadera. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Para permanecer en él, debemos permanecer en ellas. El ministro de la palabra tiene la tarea de usar bien la palabra de Dios, ayudando a la comunidad de creyentes a ser moldeada por la palabra viva. O sea, en ese proceso de transformación, las personas que están al lado de uno colaboran y ayudan en ella. La meta es que todo pueblo de Dios esté preparado y equipado para hacer toda buena obra. Timoteo ocupó ese papel, ¿y de qué manera? Y Dios está preparado y equipado para hacer todo por nosotros. Timoteo asumió la responsabilidad en Éfeso, y nuestros pastores, maestros y líderes de la iglesia tienen el mismo llamado hoy.
entrenar al cuerpo de Cristo para que haga brillar la luz de la verdad en este mundo oscuro. Qué interesante. Estamos llamados nosotros hemos sido entrenados y seguimos en entrenamiento y estamos llamados a entrenar a otros. La tercera parte, disciplinas que complementan el liderazgo. Número 1, disciplina de madurar y la de la tutoría. Vamos a leer Isaías, nos puedes leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 22 y 23. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 22 y 23. Oye también, ven de las pasiones juveniles y sigue la paz, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocad al Señor. Pero desecha ya las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que tendrán contiendas. Amén. Gracias, hermano Isaías. Disciplina de madurar. Pablo instruye a Timoteo a huir también de las pasiones juveniles. Quiero aclarar que no necesariamente esto hace referencia únicamente a la naturaleza sexual. Esto incluye también peleas inútiles, la impiedad. La impiedad es lo contrario a la piedad. Cuestiones necias e insensatas, contiendas, inmadurez, terquedad, estar argumentando, refutando. Por el contrario, Pablo le ordenó a Timoteo que siguiera la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Disciplina de tutoría. Vamos a estar leyendo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Son los dos últimos versículos que vamos a estar leyendo. 2 de Timoteo 2, de 24 al 26. ¿Vale? Sí. Hermano Andrés. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Dado que el discipulado ocurre en comunidad, el liderazgo cristiano implica habilidades sociales. Tenemos que relacionarnos, ¿verdad? 3 clases atrás hablamos de esas relaciones, cómo debían ser. Todo cristiano necesita aprender a cooperar y a procurar la paz con otros creyentes. Cristo es quien hace que todo el cuerpo esté concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Aquí nadie corre solo. Nos apoyamos, nos damos tutorías. El pastor me las da a mí, se las da a Noelia, se las da a ustedes. Y nosotros vamos afuera a hacer ¿qué? Lo mismo. Ay, que me siento que no sé nada, que como yo voy a ir afuera, ore. Usted ore y métase en la palabra, que el Señor le va a hacer el Espíritu Santo le va a hacer abrir la boca en el momento. Ahora, cuando venga ese impulso, cuando venga eso, no lo aguante, usted no sabe para lo que el Señor lo quiere utilizar a usted.
Hermana Noelia. En este caso quiero, ¿verdad?, hablar de la experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo. Hay veces que el Señor, mi hermano, me habla de algo que el Señor le enseñó y yo, wow, qué brutal. Y voy a casa y, Señor, enséñame esto, y abro la palabra y el Señor me lleva a otra cosa, porque es el fundamento que necesito para entender esto. Pero yo le digo al Señor, literalmente yo cojo la Biblia y me siento y digo, Señor, enséñame tu palabra. Hermanos, lo va a hacer. No tenga duda de eso. ¿Por qué? Porque es voluntad del Señor, claro que lo es. Porque Él quiere que aprendamos, claro que Él quiere enseñarnos. Para eso nos dejó su Espíritu. ¿Y Él nos enseña para qué, Noelia? Él nos enseña para, primero, nosotros ser transformados y nosotros después llevar eso que el Señor nos llevó. Y hay veces que, por ejemplo, nosotros trabajamos en actividades, obviamente un montón de personas que yo no conozco. Hay veces que yo siento en mi corazón, tengo que orar por esta persona. Y no es una voz que viene del cielo y dice, ora por esta persona. No. A veces como que literalmente tú sabes, tengo que orar por esta persona, por sanidad, que usualmente es lo que he orado. Y hay veces que es así, pero hay veces que en la conversación empiezan a hablar, ay no, pero es que yo no creo en Dios por esto, por dar un ejemplo, y tú empiezas a hablar y no te das cuenta hasta que estás en medio de la conversación que es el Espíritu Santo hablando, porque dices hasta versos bíblicos que tú ni te acordabas, pero sabes que leíste. No siempre es que el Espíritu Santo, o sea, no siempre va a ser como que necesito hablar esto. Sí, hay muchas veces que el Señor te da ese conocimiento. No esperes que una voz te lo diga del cielo, y si lo hace, amén, porque el Señor ha hecho eso. Pero no es el caso normal. Siempre va a ser como que yo debo de hablar con esta persona de esto, o es un sentir que el Señor te da. Y si, por ejemplo, te da una instrucción, como una vez me dio un mutuado de ve al Beauty Supply, el día anterior yo dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para ti mañana? Y el Señor me dice, ve al Beauty Supply, no tengo nada que comprar allí. Y yo, ok. Y yo le dije al otro día, mi amor, yo tengo que ir al Beauty Supply. ¿A qué? No sé, el Señor me envió ahí. Cuando el Señor le envía a hacer estos errands, esta diligencia, vaya confiado. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo que te va a poner en tu corazón lo que hacer. Está en ti hacerlo, pero no tengas miedo, porque primero que no eres tú con tus propias fuerzas que vas a hacer algún milagro ni nada por el estilo. No eres tú con tu propia inteligencia que vas a hacer un discurso tan bueno que la persona se va a convertir. No. Esto le toca al Espíritu Santo. Tú solamente tienes que ser obediente. El instrumento. Exacto. Tú simplemente vas y haz lo que el Señor pone en tu corazón. Yo fui y ni siquiera tuve que entrar al Beauty Supply. Había una persona que había colapsado porque tenía un ataque de asma y estaban esperando la ambulancia. Yo estaba llegando al Beauty Supply, estábamos caminando por el pueblo y yo vi esa escena y al momento yo supe, eso es, ven, yo fui y yo, mira, estaban esperando la ambulancia y la muchacha estaba desesperada, tenía un ataque de asma. Y yo, mira, yo puedo, al esposo, yo puedo orar por ella. Sí. Y yo me arrodillé y yo, mira, voy a orar por ti, ¿puedo poner la mano en tu pecho? Sí. Ella me agarró la mano, que me la dejó colorar así, agarró fuerte una mano y yo puse la otra mano aquí, arriba, en el pecho arriba, y yo, en el nombre de Jesús, sanidad, en el nombre de Jesús, paz, lo que el Señor me puso en el momento. Y sabrás que habían como 15 personas alrededor mirando. Pero cuando yo empecé a orar, 2 o 3 de esas personas, en el nombre de Jesús, eran cristianos. Entonces yo con mi acción, de lo que estoy aprendiendo acá, con mi acción, no solamente yo estoy siendo testigo a los inconversos, sino a los creyentes que tal vez están empezando, estoy siendo ejemplo
y es una inspiración, Dios quiera, ¿verdad?, que haya sido de inspiración a otras personas. Lo que tú haces como hijo de Dios, no solamente eres testigo de un converso, sino que eres inspiración al que está dormido o callado. Y esos mismos convertidos que estaban ahí, que conocían de la palabra, se vuelven a enfrentar a una situación así y posiblemente se atreven. Muchas veces no nos atrevemos, especialmente cuando estamos comenzando en los caminos del Señor. No nos atrevemos a llegar a un sitio y decir duro, Dios te bendiga, o Dios los bendiga, o Dios es bueno. Así que, hermano Samuel, ¿quiere aportar? Sí, dice la palabra en Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla que habla en vosotros. Amén. Amén. Lo repito de nuevo. ¿Cuál es el texto? Mateo 10, verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No somos nosotros. Cuando yo voy a comenzar la clase, una de las cosas que le pido al Señor siempre es que no sea yo, que Él, ¿verdad? Que lo que salga por mi boca sea inspirado en la palabra y que sea mandato de Él. Nosotros no sabemos con la carga emocional, con la carga espiritual que llega una persona aquí, o que una persona que esté en su casa, en su trabajo, que nos esté viendo por las redes sociales, ahora o después, esta palabra le llegue. Por eso es que siempre nuestros trabajos se le dedican al Señor y se le pide a Él que nos cubra y que las palabras que salgan de nosotros sean inspiradas en Él y por Él. Que no sea mi apreciación, mi interpretación. Por eso ahorita cuando yo dije, ¿cómo lo digo? Pues realmente es una muletilla que uso para decir Señor, porque me está empujando, me llega eso que entiendo que es del Espíritu Santo y a la misma vez como que me aguanto porque puede ser que hiera a alguien, pero inmediatamente ese es mi yo humano. Y mi yo espiritual, el Espíritu Santo viene y me dice, no, pero es que alguien lo tiene que escuchar. Y ahí es que uno tiene que atreverse a hacerlo. Los siervos del Señor también deben enseñar. A eso es a lo que se refiere lo de la tutoría. Aquí es donde entran en juego las disciplinas del estudio y la meditación. El cómo de la enseñanza es útil en términos hábiles de comunicación y ser capaz de pensar rápidamente, pero más crítico es el conocimiento sólido de la verdad bíblica, que solo se obtiene con el estudio y la espera en el Espíritu Santo. Los siervos del Señor también deben tener paciencia con las personas difíciles. ¿Quiénes se han topado con personas difíciles? Cuando usted dice, Dios te bendiga, ¿que bendiga a quién? Dios es bueno, sí, ajá. Que te bendiga a ti. Ay, María chaval. Y cómo uno trabaja con esa persona, pues mire, con mucha paciencia, porque usted dice lo que el Espíritu Santo le manda a decir y el Espíritu Santo es el que convence. Eso no es lo que le toca a usted. Usted lleva la palabra, pero usted no va a ir con un bate a entrarle a las personas para que esa información entre. Y es difícil porque a veces, especialmente cuando es una persona que uno le tiene un afecto, ¿verdad? Es un familiar, un hijo, y uno como que me le voy a meter por dentro, pero no, eso no es lo que nos toca. Hermana Noelia y hermano Samuel, luego. Sean insistentes en la palabra. Cuando tú le hablas la palabra a alguien por primera vez, esa palabra, esa semilla se siembra. Cuando otra persona o usted mismo le habla nuevamente a esa persona la palabra, usted está regando la semilla. Una semilla, con los que saben de plantas,
Una semilla tú no la, a menos que sea hierba mala de esa que no muere, una matita cuando tú siembras una semilla, tú no la dejas en la tierra y te vas, tú tienes que echarle agua para que eso crezca. Tú siembras la palabra la primera vez que se habla. Tú le echas agua a esa palabra, a esa semilla, cuando tú sigues hablando la palabra, estás regando la semilla. Y Pablo, creo que es Pablo el que dice, el que está hablando de Apolo a los Corintios, dice, yo sembré, Pablo regó, Apolo regó, o viceversa, lo dice de esta manera. Yo sembré, este regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tal vez la primera vez que le dice Dios te bendiga, que te bendiga a ti. Tal vez la segunda, tercera vez que el Señor te bendiga, se queda callado. Tal vez en la 15ª vez que le dicen Dios te bendiga, ¿quién es ese Dios que quiere bendecirlo? O se atreven a decir bajito, pero lo dicen amén. Eso es con el tiempo. En lo que llega a Samuel, Pablo insistió en que Timoteo enseñara y llevara la palabra con mansedumbre, que corrigiera a quien tenía que corregir, pero que llevara la palabra con mansedumbre a aquellos que se oponen a la verdad. Y en esos tiempos, Timoteo se enfrentó a personas que tenían una verdad distorsionada, sí, pero él les dijo con mansedumbre, no era a cantazo. Hermano Samuel. Sí, muchas veces le hablamos a las personas de la palabra del Señor y tú ves en esas personas el rechazo de escucharnos, de aceptarla a Dios, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence a la persona de pecado. Amén. Ya les dije, les leí primero lo que Dios esperaba en esta lección, ¿verdad? Que comencé por eso, que les dije voy a comenzar por el final, porque quería que tomaran nota en base a lo que se esperaba con la lección. Ministerio en acción, ¿qué debemos hacer? Escriba objetivos de entrenamiento, eso lo va a ayudar como guía. Invita a otro creyente a unirse a usted en alguna de esas metas, en alguna que compartan, ¿verdad? Seleccione un tema sobre el que le gustaría aprender más en las escrituras y luego busque recomendaciones con recursos con el pastor, con maestro u otro líder. Si usted está en su casa y usted tiene una inquietud, busque la Biblia. Usted dice, yo quiero aprender, pero no sé de qué. Entonces usted ore y busque en la parte de atrás de la Biblia. Hay unos temas de amor, de paciencia, de sabiduría, y eso lo va a llevar a los versículos que usted debe de leer para aprender más sobre lo que Dios, ¿verdad? Sobre lo que la palabra viva dice con relación a ese tema. Usted puede acercarse a una persona de los líderes de su iglesia, el pastor, a cualquiera de las personas, pero realmente la conexión suya con Dios es tal y debe desarrollarse de tal manera que usted le dice, Señor, yo quiero profundizar en tu palabra sobre el perdón. Si eso es lo que te viene a la mente, es porque tú tienes que trabajar el perdón, no hay de otra. Pues entonces, ¿dónde lo vas a buscar? En la palabra. Y lo que no entiende, ora, porque el Señor le va a dejar saber qué es lo que quiere. Hermana Noelia. El Espíritu Santo es el mejor para los estudios bíblicos, es el mejor. Cuando tú lees un libro y no entiendes algo, si tú tienes al autor, que es la dicha de tener al autor al lado, ¿qué tú quisiste decir aquí? Este personaje, ¿verdad? Yo que leo novelas. Y el autor es la mejor persona, porque pueden haber 800 teorías y de los fans, no, yo creo que esto y de lo otro, pasa mucho con Star Wars y toda esta serie, pero tú hablas con el autor y el autor te va a decir, no, es así, así, así. Entonces, ¿quién es el autor de la palabra?
Lo leímos ahorita, toda la escritura es inspirada por ¿quién? Dios. Por Dios. Cuando tú te sientas, los recursos son buenos, los maestros son buenos, el Señor enseña, o sea, levanta ministerios de maestros, de pastores para enseñar, pero que eso no reemplace tu momento cada día con el Señor de abrir la palabra y decir, Señor, que tú me quieres enseñar hoy. Y hay veces que simplemente empiezas a leer hasta que algo te llama la atención, o hay veces que, ay, yo quisiera leer Timoteo hoy, y vas a Timoteo y empiezas a leer, y cuando te encuentras algo que no entiendes, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y tómate el tiempo de esperar lo que el Señor te dice, porque desde el segundo que usted es hecho nueva criatura, usted tiene comunicación 100% sin interrupción con el Espíritu Santo. Directa, no necesitamos intermediarios. Exacto, tómese el tiempo de preguntarle al Señor qué quiere decir esta palabra y quédese callado esperando la respuesta del Señor. La va a sentir, o sea, va a ser, es algo interno. Amén. Oído, también meditar en eso. Meditar en la No llega palabra. hoy, pero a lo mejor mañana ya, Eso es así. Por eso es que también, como yo dije ahorita, igual que cuando pedimos y no hacemos el silencio, no vamos a escuchar la respuesta, no vamos a, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que buscar en la palabra, pedir ese entendimiento y debemos hacer el silencio, el espacio para recibir. Y a lo mejor lo que recibes es ¿qué me ha pasado? A lo mejor recibes otra cita bíblica para que busques y tú, pero Señor, pues ahora entiendo esto, pero no entiendo lo otro. Entonces, así te sigue llevando. Esto es muy interesante, hay que ser un poquito autodidacta, pero esa inquietud, quien te la da es el Espíritu Santo. A veces tienes que aprender. A veces te pasa eso, que tú preguntas algo y el Señor te lleva a otro sitio que tú piensas, esto no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver porque te das cuenta más adelante que es que tú necesitas esta base para poder entender aquello que estabas preguntando. Sin esta base no vas a entender, No vas a entender lo otro. Sí. Así que esto sería todo por esta clase. El hermano Andrés quiere aportar algo más. Así que retiro la despedida. Ahorita iba a hacer un hincapié, porque ahorita se dijo que Dios odia el pecado, no al pecador. Y nada, eso es. ¿Me escuchan? Sí. Pues en el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, el pecador, todos los días. Lo que se dice mucho, que Dios odia el pecado y no el pecado, eso es de Muhammad Gandhi, que es una cita que dice, porque el pecado lo comete pues el pecador, no es como que el pecado está por ahí, Dios odia eso, pero acá no. Pues corregimos la cita. Lo que sí es que el Señor no va a desechar a una persona por haber cometido un pecado. Si se arrepiente. Vamos Sí. a la parte del arrepentimiento. La persona tiene hasta el último Exacto. momento, tiene para arrepentirse, pero Él es tan caballeroso que Él espera que uno se arrepienta, pero no queda descartado porque cometiste un pecado, porque esa es la mentalidad de muchas personas que esperan salir del pecado y limpiarse para venir a los caminos del Señor. Y tú vienes a los caminos del Señor, tú vienes al Señor como tú estás y Él va a trabajar contigo porque Él te ama. Es como un carro que está todo sucio y tú esperas que el carro se limpie de forma milagrosa para llevarlo al car wash. La palabra dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Y Jesús fue el sacrificio, está en hebreo, el sacrificio de paz. Es el sacrificio, todos los sacrificios que dicen en el Viejo Testamento, Jesús fue ese sacrificio. El sacrificio de ofrenda de paz es la palabra que estoy buscando. ¿Y que es una ofrenda de paz? Cuando alguien está molesto, tú hiciste algo malo en tu casa cuando eras chiquito, y para que tu papá no te regañe o tu mamá no te regañe, tú vas a entregar los trastes como una ofrenda de paz para apaciguar. Eso fue lo que Jesús hizo.
Él apaciguó la ira del Señor, que estaba airado con los pecadores. ¿Y qué hizo? No solamente que la apaciguó, sino que limpió nuestros pecados, nos hizo nueva criatura y nos puso delante del Señor santo, sin mancha e irreprensible. ¿Sí? Amén. Amén. Así que corregida la cita, ¿me puede volver a dar la cita bíblica, Mateo? Salmo. Salmo. Salmo 7, 11, si no me equivoco. Ahí va. Salmo 7, 11. Salmo 7, 11. ¿Puedes volverlo a leer, por favor? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado con el impío, o sea, con el que comete el pecado, pero no descarta, ¿verdad? Él no va a desecharte. Cometiste un pecado, te arrepientes y el Señor va a estar ahí, ¿verdad? En todo momento. Así que, ¿algo más? ¿No? ¿Noelia? ¿No? Ok. Pues despedimos entonces la clase. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga y Dios los bendiga más. Me despido de los hermanos que están en las redes sociales. Recuerden, esta es la iglesia Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, desea ser discipulado, puede comunicarse con nosotros aquí mismo en la página y nos deja su información. Se le devuelve la llamadita. Gracias, Dios los bendiga.